Bienvenidos a Acceso a la Verdad. Ha sido una semana intensa en Medio Oriente con crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. ¿Puede empeorar la situación en Irán? Bueno, el régimen está haciendo absolutamente todo lo posible para que eso se vuelva una realidad. Esta semana obtuve una serie de documentos secretos de agosto de 2025 que fueron distribuidos a altos miembros del régimen mucho antes de que comenzara el levantamiento en diciembre. Revelan un plan de 8 años de la República Islámica para cortar permanentemente el Internet y aislar al país, siguiendo el modelo de China. Esto demuestra que la República Islámica lleva años preparándose para cambiar el Internet iraní, no como una respuesta temporal de seguridad, sino como una arquitectura de represión a largo plazo. Los documentos fueron presentados a Mohammad Amin Ghamidi, jefe del Centro Nacional del Ciberespacio de Irán, responsable de gobernanza y normas en Internet. Las protestas se extendieron y reportes internacionales documentaron asesinatos, arrestos masivos y apagones de Internet en todo el país, dificultando informar. Ya han asesinado a unos 40,000 manifestantes. Y la restricción extrema del Internet está claramente diseñada para evitar la organización y evitar que la evidencia de los abusos llegue al mundo. Estos documentos explican por qué, en el propio lenguaje del régimen, la dependencia de tecnología extranjera se describe como una amenaza existencial. Estos documentos etiquetan apps de mensajería, VPN, servicios en la nube y software extranjero, instrumentos de contención inteligente en manos de potencias hostiles. La solución, lo que los autores llaman repetidamente dependencia extranjera cero, significa eliminar la tecnología extranjera en casi todos los niveles de la vida moderna. Redes de fibra óptica, centros de datos, sistemas de telecomunicaciones, sistemas operativos, plataformas en la nube, software de oficina, herramientas de inteligencia artificial, aplicaciones de mensajería, servicios de correo electrónico, plataformas de videoconferencia. Redes sociales como Telegram, WhatsApp, Gmail, Zoom, Instagram y X están claramente mencionadas como objetivo en este plan. El plan exige lo que describe como una transición gradual pero irreversible hacia un control total nacional. Lo más importante es que este sistema debe estar fuera del alcance de cambios democráticos, ya que gobiernos y parlamentos pueden cambiar. El control del ciberespacio debe recaer en instituciones leales al líder supremo y ajenas a las elecciones. La autoridad sería del Centro Nacional de Ciberespacio de Irán, descrito como el motor central de la aplicación. Opera sobre los ministerios, con gran poder regulatorio, financiamiento propio y coordinación entre organismos de seguridad e inteligencia. Estos documentos exigen usar solo plataformas aprobadas por el régimen, según la ley. El uso de plataformas extranjeras o VPNs en sectores sensibles se considerará delito. Gerentes y funcionarios que incumplan podrían ser despedidos o encarcelados. Las violaciones se describen en estos documentos como crímenes contra la soberanía digital. Ahora, la inteligencia artificial también juega un papel central en este sistema. El plan incluye una nube nacional de IA, granjas de GPU, plataformas de datos centralizadas, reconocimiento facial, análisis de comportamiento y decisiones digitales automatizadas, gestionadas por miles de personas capacitadas. Y aquí es donde Huawei se vuelve imposible de ignorar. Bueno, los documentos en sí no mencionan a Huawei directamente. Expertas iraníes en ciberseguridad que revisaron estos documentos conmigo afirmaron que la participación de Huawei es clave para que el régimen ejecute este plan. Una experta señaló que Huawei ya domina gran parte de la infraestructura central de telecomunicaciones y nube en Irán. El impulso del régimen por una red nacional de información cerrada depende mucho de la inspección profunda de paquetes y filtrado, tecnología relacionada con Huawei. Esto es importante porque la inspección profunda de paquetes no solo bloquea sitios web, permite vigilancia masiva, filtrado de contenido, seguimiento de comportamiento e identificación de usuarios que evaden la censura. La relación de Huawei con Irán no es reciente. Estados Unidos ya acusó a Huawei de dar tecnología de vigilancia a Irán para monitorear manifestantes. Estas acusaciones aparecen en documentos federales. Ante esto, activistas iraníes y la diáspora piden un boicot global a Huawei. Dicen que la complicidad corporativa debe tener consecuencias si los gobiernos no actúan y que esto va más allá de Irán.
Los documentos indican que la República Islámica busca aislarse de Internet global y controlar a su población con herramientas avanzadas. Si triunfa, este modelo podría ser ejemplo para regímenes autoritarios, reprimiendo la disidencia y manteniendo los beneficios económicos digitales. Ahora, para los iraníes el mensaje es claro. Los cortes de Internet de emergencia ahora son permanentes. Los apagones, el filtrado, la migración obligatoria a plataformas del régimen y la criminalización de herramientas para evadir restricciones serán parte permanente de la vida diaria. Esto es control de poder y la creación de una prisión digital, donde resistir es más difícil, la visibilidad se pierde y alzar la voz es insoportable. Como esto es técnico, desgloso los 5 objetivos principales de este plan de 8 años, del que ya se implementaron algunas partes. Primero, sustituye el Internet abierto por una intranet estatal controlada. Irán planea aislar a su población del Internet global y forzar el uso de una red interna controlada por el régimen, no solo bloquear sitios durante protestas. Ahora eliminan gradualmente las plataformas extranjeras, no solo las restringen. También obliga a la gente a usar solo aplicaciones y servicios aprobados por el régimen. Mensajería como WhatsApp, Telegram, correo como Gmail, redes sociales como Instagram, X y videollamadas como Zoom están bajo vigilancia. Las personas iraníes estarían legalmente obligadas a usar alternativas aprobadas por el Estado. Utilizar apps extranjeras o VPNs en áreas sensibles sería delito, no solución. Así, el tercer objetivo criminaliza cómo la gente se conecta hoy. Las VPNs y las herramientas de elusión, así como los servicios cifrados, son las herramientas en las que las personas iraníes confían en este momento. Hablar libremente sería explícitamente ilegal. El plan prevé sanciones para usuarios, administradores, funcionarios e instituciones que no apliquen la normativa. Construye un sistema de vigilancia con inteligencia artificial. El régimen busca centralizar datos y usar IA para vigilar comportamientos mediante reconocimiento facial, seguimiento en línea y decisiones automáticas. Finalmente, sella todo de forma permanente. Lo más importante es que está hecho para durar más que cualquier gobierno futuro. El control sobre Internet estaría en manos de instituciones que solo le son leales al ayatolá, ni siquiera a los funcionarios electos. Eso significa que no habrá reformas, retrocesos ni rendición de cuentas, salvo que caiga el régimen, que es lo que todos esperamos. Y ahora hablemos de los otros elefantes en la habitación. Negociaciones. Bueno, la verdad es que la historia sobre las negociaciones parece cambiar cada hora. Hay puntos clave que debemos entender sobre la situación actual. Primero, no hay pruebas de que la administración Trump no planee atacar a Irán. Recientemente se enviaron recursos militares al Medio Oriente, lo que sugiere un posible ataque a la República Islámica. Pero a pesar de eso, hemos escuchado mucha retórica de Trump y su equipo sobre querer negociar 4 temas centrales: el programa nuclear, el ya altamente enriquecido arsenal de uranio que posee la República Islámica, las capacidades de misiles balísticos y el financiamiento a los grupos terroristas aliados. Ahora, el problema es que la República Islámica solo quiere hablar del programa nuclear, lo cual es insuficiente. Incluso esos 4 temas son insuficientes considerando que miles de personas fueron asesinadas por el mismo gobierno con el que ahora Estados Unidos está, yeah, that's right, negociando, pero actualmente las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán sobre el programa nuclear siguen muy estancadas y llenas de dificultades, con disputas sobre cómo y dónde realizar las conversaciones. Ahora, la ronda de conversaciones planeada para esta semana, originalmente programada para el viernes en Estambul, se vino abajo antes de que siquiera comenzara. Teherán insistió en limitar las discusiones a su programa nuclear y rechazó que Washington ampliara la agenda. Esto hizo que Estados Unidos cancelara la reunión. El miércoles, el enviado especial Steve Witkoff salió de la región y vimos esa reacción. Sin embargo, los funcionarios iraníes insisten en reunirse solo si las conversaciones se centran en el tema nuclear. Ahora, solo unas horas después de que Estados Unidos anunciara que cancelan las conversaciones, los estados árabes pidieron a Estados Unidos seguir las conversaciones pese a la negativa de Irán a tratar los temas clave. Ahora, la Casa Blanca respondió que, hasta el momento, se reunirán el viernes, pero no son optimistas sobre un acuerdo. Mira lo que dijo ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el tema.
El pueblo iraní y su régimen son distintos. El liderazgo clerical no representa a la población iraní. No conozco ningún otro país donde haya una diferencia más grande entre las personas que dirigen el país y las personas que viven ahí. En cuanto a la opinión del presidente sobre la forma en que se trató a los manifestantes, fue muy claro al respecto. Como viste, lo que el presidente dijo públicamente evitó ejecuciones masivas que estaban por ocurrir. Y además, el presidente tiene varias opciones para responder a eso y a futuros eventos. Pero en lo que respecta a las conversaciones, sabes, creo que los iraníes habían aceptado cierto formato y por alguna razón cambiaron en su sistema o lo que sea. Veremos si podemos volver al lugar correcto, pero Estados Unidos está preparado para reunirse con ellos. Creo que estaba programado para el viernes. Steve está listo para estar preparado para eso. Si los iraníes quieren reunirse, estamos listos. Han expresado interés en reunirse y hablar. Si cambian de opinión, también estamos bien con eso. Preferimos reunirnos y hablar. No estoy seguro de lograr un acuerdo con ellos, pero intentaremos averiguarlo. No hay problema en intentar ver si se puede hacer algo. Este presidente siempre opta por soluciones pacíficas ante conflictos o desafíos. Creo que hay mucho que analizar. Primero, claramente las ejecuciones no se han detenido. Esa interpretación es totalmente incorrecta. Sé que Rubio debe seguir a Trump, pero sabemos que no es así. También aprecio que el presidente esté tratando de evitar un conflicto militar, pero ¿en qué momento evitar un conflicto militar se convierte en algo negativo, en un verdadero error? Cuando 40,000 personas son masacradas en las calles, debe haber alguna acción militar. Las conversaciones nucleares no resolverán ese problema, pero veremos qué sucede. No parecen optimistas y, siendo realistas, EU ha dejado claro que no cederá en ampliar la agenda. Han argumentado que solo las restricciones nucleares, y tienen razón, no son suficientes sin también abordar los misiles balísticos y, por supuesto, la desestabilización regional. Pero veremos qué pasa en el frente de Israel. Esta semana vimos que el primer ministro Benjamín Netanyahu también se reunió con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien vino a Israel de visita. Mientras las negociaciones nucleares con Irán siguen estancadas, Netanyahu lanzó una advertencia contundente, según funcionarios israelíes. La reunión abordó la preocupación de Israel por el uso de la diplomacia por Teherán como táctica para ganar tiempo. Gana tiempo mientras sigue enriqueciendo uranio y desarrollando infraestructura armamentista. Y en menos de un día, el régimen mostró que no toma en serio este cambio porque no puede reformarse. Ambas partes continúan discutiendo una posible negociación y planean reunirse este viernes. Pero sinceramente no está claro por qué, dado el rechazo descarado del régimen a abordar los temas necesarios. ¿Pero le importa a Washington? ¿Esto es solo una artimaña para atacar a la República Islámica? Solo el tiempo lo dirá. Ningún acuerdo logrará que caiga la República Islámica, que es lo necesario para Medio Oriente. De vuelta a Irán, se acaba de revelar uno de los hallazgos más inquietantes de la sangrienta represión del régimen islámico contra los manifestantes. Informes de derechos humanos confirman el uso sistemático de violencia sexual contra detenidos como herramienta de represión. Esto no es un rumor ni un caso aislado y lamentablemente no es nuevo. Está documentado a través de testimonios de primera mano, de evidencia médica y también de investigaciones realizadas por organizaciones independientes de derechos humanos. Ahora, según un informe detallado de la organización ENGA para los Derechos Humanos, los manifestantes detenidos durante la ola más reciente de protestas fueron sometidos a abuso sexual, amenazas sexuales y tortura sexualizada mientras estaban bajo custodia. El informe señala que varios detenidos no estuvieron en prisiones oficiales, sino en lugares secretos bajo control de las fuerzas de seguridad. Estos lugares operan sin supervisión legal y se usan para interrogatorio y coerción. Las sobrevivientes relataron que las vendaron, desnudaron y amenazaron sexualmente en los interrogatorios. Los interrogadores a menudo usan humillación sexual y amenazas de violación para forzar confesiones grabadas de las detenidas. También se han reportado violaciones. Luego usaron esas confesiones como propaganda estatal. El abuso no se limitó a un solo grupo. O sea, el informe documenta casos que involucran tanto a hombres como a mujeres. También hay testimonios de personas detenidas menores de edad. Algunas víctimas contaron que los interrogadores les decían que eran permisibles según la interpretación legal del régimen. Sugiere que cualquier abuso sexual quedaría impune.
Una detenida dijo a los investigadores que le hicieron amenazas sexuales para obtener nombres de otras manifestantes y otra denunció golpizas sexualizadas durante traslados entre centros de detención. Algunas recibieron amenazas a sus familias si desobedecían. Expertas en derechos humanos afirman que estas tácticas reflejan lo visto en los ataques del 7 de octubre realizados por Hamas. Ahora, la violencia sexual no se utilizó como una brutalidad espontánea, sino como un arma deliberada de terror diseñada para humillar, deshumanizar y quebrar tanto a la persona como a la comunidad. Observando, la misma lógica está en juego aquí. Las investigadoras Henga enfatizan que estos actos no fueron al azar. La violencia sexual fue usada para quebrar psicológicamente a los detenidos, infundir vergüenza y desalentar protestas al sembrar miedo en las comunidades de Irán. Grupos de derechos humanos advierten que el régimen islámico usa el abuso sexual para controlar a disidentes y minorías desde hace años. Este momento destaca por la magnitud y consistencia de los testimonios del actual movimiento de protesta. El informe indica que muchas víctimas temen hablar por el estigma, represalias y amenazas a sus familias. Incluso algunos investigadores pudieron verificar múltiples casos mediante la corroboración cruzada y hallazgos médicos. Estos abusos ocurren durante arrestos y asesinatos masivos, además de cortes de Internet para impedir que la evidencia salga del país. Ahora, con estas comunicaciones severamente restringidas, la verdadera magnitud de la violencia sexual podría ser mucho mayor de lo que se ha documentado hasta ahora. Para las manifestantes dentro de Irán, esta es la realidad que están soportando y para el resto del mundo. Es una prueba de si estos crímenes serán enfrentados con algún tipo de rendición de cuentas o con silencio, como hemos visto hasta ahora, durante los últimos 47 años de la República Islámica. Ahora, hablando de informes médicos, tenemos confirmación oficial de que dentro de Irán, profesionales médicos han sido arrestadas en relación con el último levantamiento del país. El Consejo Médico de Irán admitió que doctoras fueron detenidas en las protestas de enero. Esto es inusual en un país donde estas detenciones suelen ocultarse o negarse. Informes internos señalan que al menos 30 doctoras y trabajadoras de la salud han sido detenidas o desaparecidas tras atender a heridos en la represión, en ciudades como Qazvin, Rash, Tabriz, Mashhad y Gorgon. Ninguno de estos casos ha sido explicado transparentemente por las autoridades, y la mayoría de las familias sigue sin saber el destino de sus seres queridos. Grupos de derechos humanos afirman que las autoridades han arrestado a personal médico y usado amenazas e intimidación para interferir con la atención médica. Los hospitales se han convertido en lugares de actividad de las fuerzas de seguridad, con funcionarios de inteligencia convocando al personal y exigiendo identidades, presionando a los médicos para que entreguen información sobre los manifestantes heridos. Ahora muchos pacientes están evitando los hospitales oficiales por miedo a ser detenidos, lo que obliga a que la atención médica se brinde en lugares secretos o hace que las personas heridas no quieran buscar atención médica en absoluto. Entre los afectados destaca el cirujano Ali Reza Golchini, cuyo caso ha llamado la atención internacional. Según monitores de derechos, un cirujano de Qazvin enfrenta cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte. Esto es una escalada dramática en la forma en que el régimen castiga a los trabajadores de la salud que cumplen con el juramento hipocrático, ya sabes, su trabajo. Una doctora en Irán contó en entrevistas que el personal médico que ayuda a heridos sufre miedo, arrestos y amenazas de las fuerzas de seguridad si no revelan la identidad o información de los pacientes tratados. La OMS expresó preocupación porque atacan al personal y a instalaciones de salud, interrumpiendo servicios en plena crisis. El director general de la OMS informó que varias instalaciones de salud, puestos de emergencia y ambulancias han sido dañados y paramédicos heridos, agravando el impacto humanitario en las ciudades de Irán. Esto resulta profundamente intimidante para la población. Las fuerzas de seguridad han allanado centros médicos para buscar manifestantes heridos, convirtiendo lugares de sanación en extensiones de la opresión del régimen. La OMS informó que al menos 5 trabajadores de la salud fueron detenidos mientras atendían. Esta campaña contra el personal médico va más allá de arrestos. Viola la neutralidad médica, principio que protege a trabajadores de la salud para atender heridos sin temor a represalias. Lo que ocurre en Irán no es solo represión, sino una inversión de las expectativas humanas sobre salud y protección de la vida.
Con mayor presión internacional y demandas de grupos de derechos humanos para liberar a los médicos detenidos, la situación continúa siendo incierta y peligrosa. El personal médico que eligió salvar vidas ahora enfrenta juicios penales y, en algunos casos, posible pena de muerte. Para quienes creen en la santidad médica, esto es una crisis moral y de derechos humanos. Antes de terminar, presentamos lo bueno, lo malo y lo feo. La buena noticia de esta semana es de las Fuerzas de Defensa de Israel. La general de división Ella Wawaya, conocida como Capitán Ella en el mundo árabe, es la nueva portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel y será ascendida a teniente coronel en las próximas semanas. Ella, musulmana árabe de 36 años de Kalanswa, se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel en 2013 y desde entonces sirve en la unidad de portavoces, destacando como una de las mujeres musulmanas de mayor rango en las Fuerzas de Defensa de Israel. Ha ganado muchos seguidores en línea con sus videos de Katz y Ella, interactuando objetivamente con audiencias árabes, desmitificando la posición de Israel y combatiendo la desinformación en redes sociales. Su nombramiento es estratégico y da a Israel una voz auténtica en medios árabes y redes sociales. En este momento, la comunicación clara y basada en hechos es clave para romper con las narrativas falsas de los últimos 2 años. Naya Ella es una líder cuya experiencia y credibilidad transmiten un mensaje fuerte sobre mérito, diversidad y la importancia de decir la verdad a audiencias regionales complejas. Ahora nuestra mala historia de la semana, Jura Hatán, quien causó una tormenta recientemente. No solo ignoran la realidad de miles de iraníes asesinados en protestas, también amplifican la retórica del régimen. En un momento de sufrimiento y brutalidad, los iraníes no están dispuestos a tolerarlo. Iraníes protestan rompiendo productos y afuera de Sephora en redes sociales. Ella ha compartido teorías conspirativas sobre los judíos y eventos mundiales, insinuando que Israel o comunidades judías causaron el 11S, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Difunde estereotipos peligrosos. Advertimos sobre esto, pero en vez de disculparse, manipula en su último video. Veamos quién es esta joda. ¿Y qué hay de toda la pedofilia que Israel ha estado ocultando y de todos los pedófilos que han estado escondiendo? Tenía una corazonada. Pensaba, ¿estuvieron detrás de cada guerra mundial? Sí, también el 11 de septiembre. Claro, sé que muchas personas en el mundo, especialmente iraníes fuera de Irán, están muy molestas por lo que sucede allí. Y de verdad, realmente siento mucho por muchas personas. Y también siento por mucha gente en Irán que está pasando por cosas que simplemente no puedo imaginar. Veo a muchas personas en línea ahora mismo diciendo que soy pro régimen, pero sinceramente no soy pro régimen, aunque tampoco sé lo suficiente sobre el régimen. He escuchado muchas cosas contradictorias y no creo que tenga derecho a opinar sobre lo que está pasando en Irán. Esta es solo mi opinión. No creo que deba opinar o expresar mi opinión sobre asuntos internos de un país. Pero mi intención era decir que estoy en contra de la guerra, y fue simplemente la peor manera de decir que estoy en contra de la guerra. Y como iraquí simplemente es muy difícil para mí, después de ver lo que le pasó a mi propio país, desearle eso a alguien más. En el pasado, cuando he hablado, ha sido porque he hablado por las personas que están oprimidas. Y cuando se trata de, ya sabes, liberar Irán, siento que eso debería significar muchas cosas. Debería significar liberar a Irán de sanciones, opresión y del control de su gobierno que los está matando. ¿Sabes? Todos estamos conectados entre nosotros y al final, cuando aprendemos sobre lo que todos estamos pasando, entonces podemos ser empáticos. Porque mucho de eso se malinterpreta, mucho no es lo que parece en la superficie. Pero cuando empezamos a entendernos unos a otros, así es como hacemos el cambio juntas. Cuando comenzamos a entendernos. Claro, Uda dice estar contra la guerra, pero pasó 2 años elogiando a Hamás. La hipocresía de personas como ella es increíble. Dice estar contra la guerra en Irak. Lo siento. ¿Quién fue la que usó gases químicos contra su propia gente, los que gasearon a los kurdos? Ah, sí, Saddam Hussein, pero claro, seguro que eres antiguerra, Judá. Ahora los comentarios repetidos de Uda no solo son descuidados, son imprudentes y francamente también peligrosos. De alguien con millones de seguidores cuyas palabras tienen consecuencias. Finalmente, nuestra historia fea de la semana es una preocupante actualización del caso de Acción Palestina en el Reino Unido. Un jurado británico se negó a condenar a los miembros violentos de Acción Palestina que irrumpieron en una empresa de armas y agredieron a un policía con un mazo.
Recuerda que este no es un grupo legítimo de defensa, sino uno terrorista violento según el gobierno del Reino Unido. Esta semana, 6 de sus miembros fueron absueltos de robo con agravantes en una empresa de defensa vinculada a Israel, lo cual fue una grave injusticia. A pesar de la clara evidencia de allanamiento y daños a la propiedad, no mencionan la agresión a un oficial con un mazo, y es indignante que sus simpatizantes celebren esto como victoria. Dejemos claro lo que hicieron estos activistas. El jurado vio videos publicados hoy por la policía, varios de cámaras corporales y CCTV. Son perturbadores y muestran parte de lo ocurrido esa noche. La fiscalía dice que los 6 acusados entraron al almacén en una vieja patrulla con overoles rojos y mazos. El jurado vio varios videos del supuesto momento en que el señor Corner bajó el mazo sobre la policía. La espalda del sargento Evans muestra caos y pintura roja en el suelo. Este video muestra a uno de los acusados siendo arrestado en medio de una pelea antes de capturar el momento. Se alega que Corner golpeó a Evans mientras ella se arrodillaba en el suelo intentando arrestar a otro miembro del grupo antes de ser sometida con una pistola eléctrica. Evans le dijo al tribunal que justo antes de ese momento ella miró a su colega, quien tenía una expresión de sorpresa en el rostro. Sintió dolor en la espalda y miedo porque pensó que se fracturó. Le costaba levantarse, así que se arrastró sentada para ayudar a sus colegas. Samuel Corner, tras ser arrestado, se quejó de que las esposas apretaban mucho. Ella declaró que él la acusó de ser cómplice de genocidio, según el tribunal. Más de un año después, ella sigue con tareas restringidas debido a la lesión que sufrió esa noche y tuvo que ausentarse del trabajo durante 3 meses, después de que una radiografía mostró una fractura en la columna lumbar. Parece que eso no le importa al jurado. Quiero aclarar que este comportamiento no es protesta, sino intimidación, crimen y terrorismo. No responsabilizar a estos matones ante la ley sienta un precedente peligroso, mostrando que la ilegalidad y la violencia son aceptables si apoyan una agenda radical. Bueno, con eso tenemos que terminar el episodio de esta semana, pero por supuesto regresaremos la próxima semana con más actualizaciones sobre la situación en Irán, así como la lucha por la seguridad de Israel y más información de la región. Yo soy Emily Schrader. Sígueme en redes sociales como Emily K. Schrader o Emily en Tel Aviv. Gracias y nos vemos la próxima semana en Access of Truth.